Isabel Moreno miraba desde la ventana de su piso la ciudad de Madrid al anochecer. Los 30 son una edad en la que una mujer conoce su valor y entiende lo que quiere de la vida. Alta, esbelta, con el pelo oscuro hasta los hombros y ojos castaños, irradiaba confianza y serenidad. Pero por dentro, todo era diferente. Su primer matrimonio había terminado hacía 5 años, y desde entonces, Isabel no creía en cuentos de príncipes azules ni en el amor eterno. Había crecido en un pequeño piso de 2 habitaciones en el barrio de Vallecas. Su padre abandonó a la familia cuando ella tenía 8 años, y su madre sacó adelante a 2 hijos sola. El dinero siempre escaseaba. Isabel recordaba cómo en el instituto llevaba la ropa heredada y arreglada de su madre, cómo le daba vergüenza invitar a sus compañeros a casa, cómo soñaba con vivir de otra manera algún día. Los recuerdos de su infancia eran vívidos y dolorosos. Recordaba cómo su compañera Elena se reía de su vieja mochila, cómo los chicos se burlaban de sus zapatillas gastadas. Su madre tenía 2 trabajos. De día era costurera en un taller de confección y de noche limpiaba en un edificio de oficinas. Su hermano pequeño, Nico, era 5 años menor, e Isabel a menudo se quedaba con él mientras su madre ganaba el pan. A los 14 años, Isabel empezó a hacer pequeños trabajos. Repartía folletos cerca de un centro comercial, limpiaba los suelos de una cafetería, vendía periódicos en las paradas de autobús. Cada euro ganado era una pequeña victoria. Ahorraba dinero para ropa, para libros de texto, para regalos para su hermano. Después del instituto, entró en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense. Sacaba matrículas de honor. Al mismo tiempo, trabajaba como vendedora en una tienda de muebles. Allí la descubrió el dueño de una cadena de tiendas de muebles italianos de lujo, Jorge Luis Carrasco. Era un hombre corpulento de unos 60 años, con barba canosa y una mirada penetrante. Entró en la tienda donde trabajaba Isabel y la observó mientras atendía a los clientes. «Disculpe, ¿cómo se llama?», le preguntó cuando el cliente se fue. «Isabel Moreno». «¿Cuántos años tiene?». «22 años». «¿Estudia?». «Sí, estoy en cuarto de carrera». Jorge Luis asintió. «Tengo una cadena de tiendas de muebles de lujo. Necesito gente competente. Venga mañana a una entrevista a las 10. Le tendió una tarjeta de visita. Isabel fue. La entrevista duró 2 horas. Jorge Luis le hizo preguntas capciosas. Puso a prueba su conocimiento del catálogo, su psicología de ventas, su habilidad para manejar objeciones. Isabel respondió con claridad y seguridad. Se había preparado toda la noche, estudiando información sobre su empresa. «Está contratada», dijo al final. «Empezará como administradora. El sueldo es 3 veces mayor que el que tiene ahora. Período de prueba de 3 meses». Isabel superó el período de prueba brillantemente. Llegaba antes que nadie. Se iba más tarde que nadie. Estudiaba los catálogos. Memorizaba los nombres de los clientes habituales. Implementó un nuevo sistema de inventario. Jorge Luis la observaba y callaba. Un año después la llamó a su despacho. «Isabel, voy a abrir una tienda insignia en la calle Serrano. Necesito una directora. Joven, enérgica, con ambición. ¿Crees que podrás con ello?». «Sí», respondió ella sin dudar. «El sueldo es de 5.000 euros netos más un porcentaje de las ventas. La responsabilidad es enorme. Una tienda de 1.000 metros cuadrados, 30 empleados. Clientela de élite. Piénsalo durante 3 días». Isabel no lo pensó ni 3 minutos. «Acepto». Se convirtió en la directora más joven de la empresa. Tenía 24 años. Sus compañeros la miraban de reojo, susurraban a sus espaldas. Una trepa, la amante del jefe, ascendió por la cama. Isabel callaba y trabajaba. 6 meses después, su tienda era líder en ventas. Un año después, superó a todas las demás tiendas de la cadena juntas. Jorge Luis le subió el sueldo a 7.000 euros netos. Además, bonificaciones trimestrales que llegaban a los 10.000 euros. Isabel empezó a ahorrar. Le compró a su madre un piso de 3 habitaciones en un buen barrio. Le pagó a Nico los estudios en una prestigiosa universidad privada. Para sí misma, adquirió su primer inmueble, un piso de 2 habitaciones como inversión. Vivía con modestia, no compraba coches caros, no vestía ropa de marca con logotipos llamativos, no alardeaba de sus ingresos. Su armario consistía en prendas de calidad pero discretas. Conducía un coche normal de gama media. Sus compañeros ni siquiera sospechaban cuánto dinero tenía en sus cuentas. A los 25 años, Isabel conoció a Marcos. Era fotógrafo, un chico guapo, con el pelo largo y una mirada soñadora. Hacía fotos de paisajes, retratos, hablaba de arte con mayúsculas.
Isabel se enamoró de su romanticismo, de su visión del mundo. Se casaron 6 meses después. Marcos se mudó al piso de ella. Al principio todo iba bien. Él hacía fotos. Ella trabajaba. Pero poco a poco, Isabel empezó a notar detalles. Marcos compraba equipos caros, cámaras, objetivos, trípodes. Con el dinero de ella, hacía sesiones de fotos para sus amigos gratis, pero no aceptaba encargos comerciales. Eso no es arte, es artesanía, decía. Pasaba los días en cafeterías, discutiendo sobre temas elevados con otros creativos como él, mientras Isabel trabajaba 12 horas al día. Un año después, decidió hablar con él con sinceridad. Marcos, necesitamos más dinero. ¿No podrías aceptar aunque sea un par de encargos comerciales? Él se indignó. Isa, no lo entiendes. Soy un artista. No puedo fotografiar bodas y eventos de empresa. Mataría a mi musa. Pero yo sola no puedo mantener a la familia. Pero si eres directora, tienes un buen sueldo. Esa frase, tú eres directora, como si su puesto justificara la inacción de él. Isabel aguantó otros 2 años. Pero cuando Marcos se gastó una vez más 3.000 euros en un nuevo objetivo sin consultarle, tomó una decisión. Nos divorciamos, dijo con calma. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estoy cansada de ser tu patrocinadora. No eres un compañero, eres un mantenido. El divorcio fue rápido. Marcos ni siquiera intentó reclamar bienes. Se fue a casa de un amigo y al mes ya estaba saliendo con una chica nueva, también exitosa, también con dinero. Después del divorcio, Isabel se juró a sí misma: nunca más estaré con un hombre que busque una cartera en lugar de una mujer. Pasaron 5 años. Durante ese tiempo, compró otros 2 apartamentos que alquilaba y un chalet en la sierra. Había acumulado un capital considerable. Trabajaba, viajaba, ayudaba a su familia. No tenía relaciones. Los hombres con los que salía o se asustaban de su éxito o intentaban aprovecharse de él. Y entonces, una primavera, entró en su tienda Simón Vargas. Sucedió a finales de abril. Entró en la tienda un hombre alto, de unos 38 años, con una carpeta de documentos en la mano. Miraba a su alrededor con aire perdido, observando los caros muebles italianos. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Se le acercó Isabel. Hola, yo, necesito entregar unos documentos para un pedido de muebles para el señor Álvaro Domínguez. ¿Es cliente suyo? Sí, por supuesto. ¿Viene de parte de su empresa? Soy su gestor. ¿El señor Domínguez ha encargado muebles para su chalet? Aquí está la especificación, el pago inicial, los planos de las estancias. Isabel cogió los documentos y lo invitó a su despacho. Siéntese, por favor. Ahora mismo lo comprobamos todo. Mientras ella estudiaba los papeles, Simón observaba el despacho. Qué bonito lo tiene aquí, comentó. Es la primera vez que estoy en un sitio tan lujoso. Isabel sonrió. Nos especializamos en muebles de élite. No es para todo el mundo, eso seguro. Con mi sueldo, tardaría un año en ahorrar para uno de sus sofás. Ella se rió. Le gustó su sinceridad. Todo está en orden con los documentos. Pedido aceptado. El plazo de fabricación es de 2 meses. Genial. Gracias. Se levantó para irse, pero vaciló. Disculpe el atrevimiento, pero ¿le gustaría tomar un café? Después del trabajo, Isabel se sorprendió. Hacía mucho que nadie la invitaba, así de simple, sin juegos ni indirectas. De acuerdo, quedaron a las 6 de la tarde. Se encontraron en una cafetería cercana. Hablaron durante 3 horas. Simón le habló de su trabajo, de su madre, de su vida. Llevaba 12 años trabajando en una constructora. Empezó como ayudante de jefe de obra y había ascendido a gestor. Vivía en un piso de alquiler. Su madre, en otro. Nunca se había casado. ¿Por qué?, preguntó Isabel. No he encontrado a la persona indicada. ¿Y usted? Estuve casada. No salió bien. Entiendo. No le hizo más preguntas, no intentó hurgar en su vida. Simplemente escuchaba cuando ella hablaba y hablaba de sí mismo cuando ella preguntaba. Isabel se sentía muy a gusto con él. Por primera vez en muchos años, empezaron a salir. Simón la invitaba al cine, al parque, a cafeterías económicas. No intentaba impresionarla con dinero. No lo tenía en abundancia, pero era atento, recordaba lo que a ella le gustaba y lo que no. Le traía sus peonías favoritas, no las típicas rosas. Le sujetaba la puerta, le ayudaba a quitarse el abrigo. Un mes después, la llevó a conocer a su madre.
Catalina Pérez vivía en un piso de 2 habitaciones en las afueras. El piso estaba limpio, pero anticuado. Muebles de los años 80, papel pintado descolorido, el suelo de terrazo desgastado. La mujer recibió a Isabel con recelo. ¿Así que es esta? Le preguntó a su hijo, mirando a Isabel de arriba abajo. Mamá, esta es Isabel. Isa, esta es mi madre, Catalina. Encantada, sonrió Isabel. Sentaos, dijo la anfitriona secamente. El té fue tenso. Catalina hacía preguntas. ¿Dónde trabajas? Soy directora de una tienda de muebles de lujo. Directora, entonces ganarás bien, lo suficiente para vivir. ¿Piso propio o de alquiler? De alquiler. Era mentira, pero Isabel no quería desvelar sus cartas. Ya veo. ¿Y tu familia? Mi madre y mi hermano. No tengo padre. Se fue cuando yo era pequeña. Catalina asintió con compasión, pero en sus ojos brilló algo más. Evaluación. Cálculo. Después de la visita, Simón se disculpó. Perdona, mi madre es así. Se preocupa por mí. No pasa nada, lo tranquilizó Isabel, pero por dentro le quedó una sensación desagradable. Catalina no la había mirado como a una futura nuera, sino como a una fuente de bienestar para su hijo. 6 meses después, Simón le pidió matrimonio. De forma romántica, a la orilla de un río, al atardecer. Se arrodilló, sacó un anillo y dijo: Isabel, te quiero. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Cásate conmigo. Isabel lo miró y pensó. Parecía sincero, sencillo, honesto. No como Marcos. Sí, dijo, pero decidió ponerlo a prueba. Siguió diciendo que vivía en un piso de alquiler. No le habló del chalet, ni de sus ahorros, ni de sus otras propiedades. Quería asegurarse de que la quería a ella, no a su dinero. La boda fue modesta. Familia, amigos, compañeros. Catalina llevaba un traje blanco y no se separó de su hijo en toda la noche, como si temiera que se lo quitaran. Y después llegó el momento de contar el dinero. Los invitados, como es costumbre, habían regalado sobres. Simón e Isabel se sentaron en el dormitorio del piso y extendieron los billetes sobre la cama. Se había juntado una suma considerable, unos 8.000 euros. Simón, ¿qué te parece si guardamos este dinero para la entrada de una hipoteca? Propuso Isabel, doblando los billetes con cuidado. Podríamos empezar a buscar un piso más grande. Simón se giró bruscamente hacia ella. Sus ojos grises se habían endurecido. No, le arrebató el sobre con el dinero. Hace tiempo que le prometí a mi madre un viaje a Canarias. Tú eres la directora, ya ganarás más dinero. Isabel se quedó helada. Sus dedos se aferraron al borde de la colcha. Una ola de hielo le recorrió el pecho. Lentamente, levantó la vista hacia su marido. Simón estaba de pie con el sobre en la mano, y en su rostro se leía un absoluto derecho de propiedad. Está bien, dijo Isabel en voz baja. Lleva a tu madre de vacaciones. Simón sonrió, claramente satisfecho de que su mujer no discutiera. Sabía que me entenderías. Mi madre se merece un descanso. Ha trabajado toda la vida por mí. Mi padre murió pronto. Ella me sacó adelante sola. Se lo debo. Entiendo, respondió Isabel con voz neutra. Simón la abrazó. Eres muy lista. No como otras mujeres interesadas que solo piden y piden. Isabel no respondió nada. Se levantó de la cama y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y se quedó un largo rato de pie junto a la ventana. En su cabeza, una frase no dejaba de repetirse. Tú eres la directora, ya ganarás más dinero. Así que esa era su visión del matrimonio. Ella, la yegua de carga que tiraría de la familia. Y él, el amo y señor, disponiendo del dinero a su antojo. Y su madre, en primer lugar, aquella noche, Isabel no durmió. Yacía junto a su marido y comprendió. La prueba había sido un fracaso. Simón no se había casado con Isabel Moreno, una mujer con carácter, un pasado y sueños. Se había casado con un cargo, con una directora, con un sueldo. A la mañana siguiente tomó una decisión, fría, definitiva e irrevocable. Al día siguiente de la boda, Simón estaba sorprendentemente alegre y relajado. Abrazaba a Isabel, bromeaba, hacía planes para el próximo viaje con su madre. Durante el desayuno, hojeaba sitios web de viajes en su tableta. Nos iremos a Tenerife 2 semanas, decía, mostrándole fotos de hoteles. Mamá siempre ha soñado con ver el mar. Imagínate, nunca ha estado en las islas. Mi padre no era de viajar, siempre trabajaba, y luego murió. Y ella no estaba para vacaciones, tenía que ganar dinero para mis estudios. Isabel asentía, fingiendo escuchar. En realidad, ya estaba trazando un plan.
Frío, preciso, sin emociones. En los negocios había aprendido a tomar decisiones rápidas y a actuar sin piedad cuando la situación lo requería. Su vida personal, al parecer, no era muy diferente. Mira este hotel, mostraba Simón con entusiasmo. 5 estrellas, todo incluido. Piscina, spa, animación. Es un poco caro, eso sí. 3.500 euros por los dos para 2 semanas. Pero mamá se merece lo mejor. 3.500 euros. Casi la mitad del dinero regalado. Isabel apretó los labios. ¿Cuándo queréis iros?, preguntó con voz neutra. Pasado mañana, si consigo reservar. Quiero ir cuanto antes, mientras haga buen tiempo. Simón le dio un beso en la mejilla. ¿No te importa que me vaya tan pronto después de la boda? Claro que no. Vete, descansa con tu madre. Simón esperaba claramente resistencia, descontento, pero Isabel estaba tranquila como un mar en calma. Eso le sorprendió un poco. Estás un poco rara hoy, observó. ¿Seguro que está todo bien? Sí, solo estoy cansada. La boda, los nervios. Necesito descansar. Bueno, tú descansa, que yo voy a casa de mi madre a contarle lo del viaje. Se va a poner loca de contenta. Él se fue, e Isabel cogió el teléfono y marcó el número de su abogado. Alejandro, soy Isabel Moreno. Necesito una consulta urgente. ¿Cuándo podemos vernos? Hoy, a las 3 te viene bien. Perfecto. Allí estaré. Alejandro Vidal llevaba trabajando con Isabel 8 años. Se había encargado de todas sus transacciones inmobiliarias, revisaba sus contratos, la asesoraba en cuestiones legales. Un hombre canoso de unos 50 años, con gafas y traje impecable, se distinguía por su profesionalidad y confidencialidad. Se encontraron en su despacho en el centro de la ciudad. Isabel expuso la situación brevemente. Me casé el sábado. El domingo mi marido mostró su verdadera cara. Quiero divorciarme y vender el piso mientras él está de viaje. El abogado se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Era su gesto habitual cuando sopesaba una situación compleja. Isabel, el piso fue comprado por ti antes del matrimonio y está a tu nombre. Es tu propiedad privativa, no hay capitulaciones matrimoniales. Formalmente, tienes todo el derecho a disponer de él como consideres. Pero si tu marido reclama sus derechos, inicia un proceso judicial, podría alargar el proceso. Podría alegar que invirtió dinero en la reforma, en los muebles o cualquier otra cosa. No invirtió nada. El piso lo compré hace 7 años. Está completamente amueblado y reformado con mi dinero antes de conocerle. Tengo todos los recibos, todos los documentos. Entonces no hay problema. Pero el divorcio, en cualquier caso, tardará como mínimo un mes. Lo entiendo. Presentaré la demanda ahora, pero quiero vender el piso antes de que él vuelva. Alejandro se recostó en su silla. Será efectista y legal. ¿Pero estás segura? No habrá vuelta atrás. Completamente segura. Me ha demostrado lo que soy para él, una cartera. No pienso tolerarlo. ¿Entendido? Entonces, actuemos así. Mañana mismo presentamos la demanda de divorcio de mutuo acuerdo. Si él firma, o contenciosa si se niega. La causa. Diferencias irreconciliables. Paralelamente, ponemos el piso a la venta. Tengo una conocida, Victoria Sánchez, agente inmobiliaria. Es una profesional, trabaja rápido. Si bajamos un poco el precio, el piso se venderá en una semana. Adelante. Necesito que para cuando él vuelva, el piso esté vendido y la demanda de divorcio presentada. ¿Cuándo vuelve? Dentro de 2 semanas. Nos da tiempo. A la mañana siguiente, Isabel fue al registro civil. Rellenó la solicitud de divorcio. En la casilla de causa escribió: incompatibilidad de caracteres, diferentes puntos de vista sobre la vida familiar y la gestión de las finanzas. Una formulación fría, tras la cual se escondía el dolor de unas expectativas traicionadas. La funcionaria, una mujer corpulenta de mediana edad, miró la fecha de registro del matrimonio y se sorprendió. ¿Está segura? El matrimonio se registró hace 4 días. Segura, pero quizá debería pensarlo. Hablarlo. No hay nada que pensar. Le ruego que acepte la solicitud. La mujer suspiró y puso el sello. Después del registro, Isabel se reunió con la agente inmobiliaria. Victoria resultó ser una mujer enérgica de unos 40 años, con un traje de pantalón, el pelo corto y una mirada perspicaz. Fue a ver el piso. Una vivienda excelente, dijo con aprobación, recorriendo las habitaciones. Reforma reciente, muebles de calidad, zona prestigiosa, buena altura, infraestructuras desarrolladas. El valor de mercado es de 580.000 euros.
Si lo bajamos un 5% a 550,000, el piso se venderá en una semana. Hay muchos compradores para este tipo de propiedades. De acuerdo. Acepto. Necesito los documentos. La escritura de propiedad, la nota simple del registro, el certificado de eficiencia energética, un recibo del IBI. Está todo preparado. Isabel le tendió una carpeta con los documentos. Victoria echó un vistazo rápido a los papeles. Perfecto. Propiedad única. Sin cargas. Mañana publicaré el anuncio en todos los portales y colgaré un cartel en el balcón. En 3 días empezarán las visitas. Que el cartel se quede colgado hasta que vuelva mi exmarido. Llega dentro de 12 días. Quiero que lo vea nada más llegar. La gente sonrió. Entiendo. Será efectista. Al día siguiente, en el balcón, apareció un enorme cartel rojo con letras blancas. Se vende y un número de teléfono. Isabel estaba en la calle, mirando el cartel. Una sensación extraña, de alivio y tristeza a la vez. Había esperado que Simón fuera diferente, pero él había mostrado su verdadera cara demasiado rápido. Y eso era bueno. Mejor así, de inmediato, que alargar el tiempo en un matrimonio fallido. Las llamadas de posibles compradores empezaron ese mismo día. Por la noche, Victoria le informó. 8 llamadas, 4 compradores serios. Mañana he programado 3 visitas. Mientras tanto, Isabel empezó a recoger sus cosas. No planeaba dejar nada de su propiedad. Todos los muebles, electrodomésticos, vajilla, ropa de cama, cuadros, lámparas, cortinas, todo lo había comprado con su dinero antes del matrimonio. Simón se había mudado a ese piso prácticamente con las manos vacías. 2 maletas con ropa, un portátil, algunos libros, una maquinilla de afeitar. Eso era todo lo que le pertenecía. Isabel empaquetaba metódicamente las cosas en cajas. Llamó a una empresa de mudanzas. Contrató un camión. La primera carga la llevaron a su chalet en la sierra al día siguiente. Los muebles del salón, los de la cocina, los electrodomésticos, el chalet en la urbanización Los Pinares era su orgullo y su secreto. Una casa de 2 plantas con bujardilla, de 220 metros cuadrados, 5 habitaciones, un enorme salón con chimenea y ventanas panorámicas, cocina abierta, 3 baños, un jardín de invierno con plantas tropicales, garaje para 2 coches, una parcela de 1,200 metros cuadrados con diseño paisajístico, un cenador, un estanque y una fuente. Había comprado esa casa hacía 3 años, entonces estaba en un estado lamentable, una construcción antigua de los 90 que necesitaba una reforma seria. Isabel contrató al arquitecto Benjamín Gálvez, por recomendación de unos compañeros. Benjamín no solo resultó ser un especialista, sino un artista. Un hombre de 36 años, con el pelo oscuro y ondulado, ojos castaños y una sonrisa contagiosa. Se enamoró del proyecto a primera vista. Esto va a ser una obra de arte, dijo al inspeccionar la casa. Tenemos una base excelente, techos altos, buena distribución, grandes ventanales. Crearemos un espacio moderno conservando la atmósfera de una casa de campo. La reforma duró 1 año. Benjamín supervisó personalmente cada etapa. Se reunían a menudo, discutían detalles, elegían materiales. A Isabel le gustaba trabajar con él. Era un profesional que la entendía a la perfección. ¿Estás divorciado?, le preguntó una vez. Sí, desde hace 1 año y medio. Mi mujer no soportó mi dedicación al trabajo. Decía que amaba más mis proyectos que a mi familia. Quizá tenía razón. ¿Tenéis hijos? Una hija, Sofía, tiene 10 años. Vive con su madre, pero viene a verme todos los fines de semana. Se convirtieron en una especie de amigos. Isabel le contó sobre su primer matrimonio, Benjamín sobre el suyo. Ambos entendían lo que era la decepción y el dolor de una ruptura. Cuando la reforma terminó, la casa se convirtió en un sueño. Habitaciones luminosas y espaciosas, vigas de madera en los techos, piedra natural en las paredes, enormes ventanales panorámicos que dejaban entrar el bosque en la casa. Isabel se enamoró por completo de esa vivienda. Ahora trasladaba allí su vida desde el piso de la ciudad. Camión tras camión se llevaba muebles, cajas con cosas, electrodomésticos. El piso de la ciudad se vaciaba a ojos vistas. Al final de la primera semana, solo quedaban las paredes desnudas, una cama, una mesa, 2 sillas y un hervidor. Lo mínimo para subsistir, y las visitas al piso continuaban. En una semana, pasaron 12 familias. 3 hicieron una oferta. Al 8º día de la partida de Simón, llamó Victoria. Isabel, tenemos un comprador. La familia Soler.
Jóvenes con 2 hijos. Necesitan el piso con urgencia. Ofrecen el precio completo, 550.000 euros. ¿Están dispuestos a formalizar la venta en 2 días? Acepto la oferta. Excelente. Nos vemos mañana en la notaría para firmar el contrato. La venta fue rápida y precisa. La joven pareja, Ana y Marcos Soler, con hijos de 5 y 7 años, estaban felices. Habían vendido su pequeño apartamento y por fin podían permitirse una vivienda espaciosa. Muchísimas gracias, decía Ana, firmando los documentos. Llevábamos tanto tiempo buscando una opción adecuada. Su piso es perfecto. Isabel sonrió. No sentía pena por lo que estaba sucediendo. Ese piso ya no era su hogar. El dinero llegó a su cuenta. 550.000 euros. La transacción estaba completada. El piso pertenecía oficialmente a la familia Soler. ¿Cuándo podemos entrar?, preguntó Marcos. Hoy mismo, si quieren. Las llaves son suyas. Isabel salió de la notaría y se subió a su coche. Llamó a Alejandro Vidal. El piso está vendido. El dinero en la cuenta. Excelente. La demanda de divorcio está presentada. Está en trámite. Simón Vargas recibirá la notificación cuando vuelva de sus vacaciones. Bien. Ahora solo queda esperar el final. ¿Estás preparada para que monte un escándalo? Quizá intente impugnar la venta. Que lo intente. Tengo todos los documentos que confirman mi propiedad exclusiva del piso. No podrá demostrar nada. Entonces, te deseo suerte. Isabel, entiendo que no es fácil para ti, pero estás haciendo lo correcto. Lo sé, Alejandro. Gracias por tu apoyo. Colgó y se dirigió a su chalet. Por el camino, paró en una floristería y compró un ramo de peonías blancas, sus flores favoritas. En casa, las puso en un jarrón alto de cristal en la cocina, se preparó un té verde con jazmín y se sentó en un gran sillón mullido junto a la ventana panorámica con vistas al bosque. Silencio. Silencio absoluto. Solo el canto de los pájaros fuera y el susurro de las hojas. Sin gritos, sin reproches, sin humillaciones. Solo ella y sus pensamientos. Isabel pensaba en lo ciega que había estado. Simón había interpretado tan hábilmente el papel del chico atento, sencillo y honesto. Atento, romántico, sin arrogancia, pero en realidad resultó ser un consumidor calculador que buscaba una esposa con un buen sueldo. Y esa frase, tú eres la directora, ya ganarás más dinero. Como si su éxito, su trabajo, su dinero le pertenecieran por derecho, como si ella estuviera obligada a trabajar para sus deseos y los de su madre. No, nunca más. El teléfono sonó. Simón. Isabel se quedó mirando el nombre en la pantalla durante un momento y luego contestó. Hola, cariño. La voz de su marido era alegre, excitada. ¿Qué tal? ¿Me echas de menos? Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal las vacaciones? Increíbles. Mamá está encantada. El mar está cálido. El tiempo es estupendo. El hotel es una pasada. Ayer fuimos en yate, anteayer de excursión por la montaña. Lástima que no estés con nosotros. Te encantaría, pero claro, tú tienes que trabajar. Lástima, una palabra que sonaba a falsedad. Si de verdad lo sintiera, la habría llevado con él. Pero no, prefirió a su madre. Me alegro de que lo estéis pasando bien, respondió Isabel con voz neutra. Estás rara. Tu voz no suena igual. ¿Todo bien? Sí, solo estoy cansada. Mucho trabajo en la tienda. Es temporada alta, las ventas van bien, pues aguanta, trabaja, gana dinero. Se rió, como si hubiera hecho una broma. Una semana más y volvemos. Tengo tantas cosas que contarte. Te echo de menos, mi amor. Hasta pronto, dijo Isabel secamente y colgó. Apagó el teléfono, no quería volver a oír su voz. Los siguientes 3 días, Isabel los pasó en el chalet, ordenándolo todo. Colocaba la ropa en los armarios, distribuía los muebles, colgaba los cuadros. Su vida de la ciudad se había trasladado allí por completo. Su madre llamó al 4.º día. Isabel, ¿cómo estás? ¿Y Simón? ¿Qué tal las vacaciones? Mamá, me divorcio. Hubo una pausa. ¿Qué? Pero si acabáis de casaros. Precisamente por eso, mostró su verdadera cara de inmediato. Resultó ser un cazafortunas. Dios mío, hija, ¿qué ha pasado? Isabel le contó brevemente la situación. Su madre suspiró. Isabel, pues has hecho bien. Mejor ahora que sufrir durante años. Estoy orgullosa de ti. Eres fuerte. Gracias, mamá. ¿Dónde estás ahora? En el chalet. ¿Quieres que vaya? Para apoyarte. No hace falta, mamá, puedo con esto.
De verdad. Bueno, pero si necesitas algo, llama, a cualquier hora. Isabel colgó y sintió un calor en el pecho. Su madre siempre había sido su apoyo, incluso en los momentos más difíciles. En el 11º día de las vacaciones de Simón, Isabel recibió un mensaje de Victoria. La familia Soler va a inspeccionar el piso con un diseñador pasado mañana a las 18 en punto. Quieren discutir algunos cambios estéticos menores. Les he pedido que participen en nuestro pequeño teatro. Han accedido como agradecimiento por la rebaja que les hiciste. Isabel sonrió. El momento perfecto. Simón y Catalina volvían pasado mañana por la tarde, a las 6. Excelente. Los nuevos propietarios, el diseñador. Que mi marido llegue a casa y se encuentre con la escena. Su piso vendido. Extraños discutiendo la reforma y su mujer, en ninguna parte. Trato hecho, organizaremos la inspección. Y que el cartel del balcón se quede hasta pasado mañana por la tarde, respondió ella. Al día siguiente Isabel se quedó en el chalet y se dedicó al jardín. Plantó nuevos rosales cerca del cenador, podó el seto, regó las flores. Trabajar en el jardín la calmaba. Las manos en la tierra, el olor a hierba, el canto de los pájaros. Aquí se sentía viva. Isabel se acostó temprano. Mañana sería un día largo. Se despertó a las 7, salió a correr por el bosque, se duchó, desayunó. Trabajó a distancia, respondió a correos electrónicos, llamó a proveedores, revisó informes. A las 3 de la tarde Simón le escribió: «Cariño, ya estamos en el avión. En 3 horas estaremos en casa. Te echo muchísimo de menos. Prepara algo rico para cenar». Isabel no respondió. Luego llegaron más mensajes. «Isabel, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué hay gente extraña en el piso? Llámame inmediatamente». Isabel apagó el teléfono, imaginando la escena. Simón y Catalina en la puerta con las maletas, y dentro, los nuevos dueños con la agente inmobiliaria y el diseñador discutiendo la reforma. El cartel en el balcón. Shock. Incomprensión. Justicia. Llenó la bañera con espuma aromática. Se relajó en el agua tibia durante un buen rato. Luego se envolvió en un mullido albornoz blanco. Se preparó una infusión. Se sentó en su sillón con un libro, leía y sonreía. Simón intentó llamarla toda la tarde. Escribió desde diferentes números. Isabel los bloqueaba a todos. No quería explicaciones, ni gritos, ni amenazas. Ya estaba todo dicho. Isabel no pudo ver lo que sucedió después de que Simón y Catalina volvieran de Tenerife a última hora de la tarde. Pero esto fue lo que pasó. El avión aterrizó y llegaron a casa cansados pero contentos. Las vacaciones habían sido un éxito. Mar, sol, excursiones, comida deliciosa en el hotel. Simón, gracias, hijo, decía Catalina en el taxi, mirando las fotos en su teléfono. Han sido las mejores 2 semanas de mi vida, ni en mis mejores sueños. Mamá, te lo mereces, sonreía Simón, abrazándola por los hombros. Has trabajado toda tu vida sin descanso. Ya era hora de que descansaras. Se sentía como un héroe. Había cumplido el sueño de su madre, se había mostrado como un hombre de verdad, un hijo atento. Claro, el dinero era de los regalos de boda, pero ¿qué más daba? La propia Isabel había dicho que no le importaba. Así que todo estaba bien. El taxi se detuvo frente al portal de su casa. Simón salió. Sacó las maletas del maletero y ayudó a su madre. Subieron al 4º piso. Simón sacó las llaves, las metió en la cerradura y abrió la puerta. Lo que vio le hizo quedarse paralizado en el umbral. El piso estaba lleno de gente extraña. En el salón, un hombre y una mujer desconocidos de unos 30 años examinaban las paredes y discutían algo. A su lado, una elegante mujer de mediana edad con una tableta en la mano tomaba notas, y junto a la ventana, un joven en vaqueros y camiseta fotografiaba la estancia. «Aquí pondremos un sofá esquinero», le decía la mujer al hombre. «Y la televisión la colgaremos en esta pared». Simón y Catalina se quedaron en la puerta con las maletas en la mano, sin poder pronunciar palabra. La mujer elegante fue la primera en verlos. Se dio la vuelta y sonrió profesionalmente. «Buenas tardes. Deben de ser familiares de la anterior propietaria. Soy Victoria, la agente inmobiliaria. Estos son los nuevos propietarios del piso, Ana y Marcos Soler. Y este es su diseñador, Olegario. Estamos discutiendo una pequeña reforma del interior». El rostro de Simón se puso blanco. Le temblaron los labios. ¿Qué? ¿Qué nuevos propietarios? Este es mi piso. Lo alquilamos. Victoria enarcó las cejas con sorpresa. ¿Suyo? Disculpe, joven.
pero los documentos dicen otra cosa. El piso pertenecía a doña Isabel Moreno a título de propiedad. Lo vendió hace 9 días a la familia Soler. Todos los documentos están en regla. La transacción se realizó ante notario y se ha enviado al registro de la propiedad para su inscripción. Eso es imposible, gritó Simón, tirando la maleta al suelo. Isabel no podía vender el piso sin mi consentimiento. Estamos casados, es un bien común. La agente sacó su tableta y deslizó el dedo por la pantalla varias veces. Joven, me temo que se equivoca. El piso fue comprado por doña Isabel Moreno hace 7 años, mucho antes de su matrimonio. Estaba escriturado exclusivamente a su nombre. No tienen capitulaciones matrimoniales, según los documentos. Según la ley, los bienes adquiridos antes del matrimonio son propiedad privativa del cónyuge que los compró. Doña Isabel tenía pleno derecho a disponer del piso a su antojo sin su consentimiento. Le tendió la tableta a Simón. En la pantalla aparecía la escritura de propiedad a nombre de Isabel Moreno. Fecha de compra. Hace 7 años. Simón miraba el documento y sentía cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Hace 7 años, Isabel había comprado ese piso. Hace 7 años. Y ella decía que vivía de alquiler. Mentía. Todo este tiempo mintiendo. Catalina se llevó la mano al corazón y se apoyó en la pared. Simón, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Isabel? ¿Por qué hay gente extraña aquí? No lo sé, mamá. Simón se movía por el piso, marcando frenéticamente el número de su mujer. No contesta. El teléfono estaba apagado. Marcos Soler, el nuevo propietario, tosió con incomodidad. Miren, sentimos mucho haberles puesto en esta situación. Quizá podrían resolver sus asuntos en otro lugar, y no en nuestro piso. Solo queríamos discutir con el diseñador algunos cambios en la distribución. ¿Qué cambios? ¿Qué distribución? Gritaba Simón. Este es mi piso. Fuera todos de aquí inmediatamente. Victoria mantuvo la calma. Joven, entiendo su estado, pero el piso pertenece a los Soler. Aquí tiene el contrato de compraventa, firmado por doña Isabel. Sacó un documento de su carpeta. Aquí está el justificante de la transferencia bancaria. Todo es absolutamente legal. Si no abandonan la propiedad voluntariamente en los próximos 5 minutos, me veré obligada a llamar a la policía por un delito de allanamiento de morada. Simón miraba los documentos, la firma de Isabel, los sellos, las fechas, todo real, todo legal. Su amada esposa, la tranquila y dócil Isabel, había vendido el piso a sus espaldas. Sin decir una palabra, no tenía derecho, balbuceaba, intentando encontrar algún resquicio. Lo tenía, y lo ha ejercido, dijo la agente con firmeza. Catalina se echó a llorar, secándose las lágrimas con un pañuelo. Hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Si tenemos todas nuestras cosas aquí. ¿Qué cosas, mamá? Preguntó Simón con cansancio, recorriendo el piso vacío con la mirada. Efectivamente, apenas había muebles, solo paredes desnudas. En el dormitorio no había cama, en el salón no había sofá, en la cocina no había muebles. Todo había desaparecido. Se lo ha llevado todo, susurró Simón. Absolutamente todo. Los muebles también pertenecían a doña Isabel, aclaró Victoria. Comprados con su dinero antes de su matrimonio. Tenía todo el derecho a disponer de ellos. Ana Soler, la nueva propietaria, se les acercó tímidamente. Disculpen, compramos el piso sin muebles. La agente nos advirtió que la anterior propietaria se lo llevaba todo. ¿A nosotros hasta nos viene bien? Así lo amueblamos a nuestro gusto. Simón no escuchaba. Estaba de pie en medio del piso vacío, intentando asimilar lo que había pasado. Vámonos, mamá, dijo con voz ahogada, recogiendo la maleta. Salieron del piso. Simón se giró para mirar por última vez. En el umbral, la agente inmobiliaria lo miraba con una leve expresión de lástima. Le deseo suerte, joven, dijo, y cerró la puerta. En el rellano, Simón se apoyó contra la pared. Las piernas le flaqueaban. Catalina sollozaba. Es una víbora. Una víbora. ¿Cómo se ha atrevido? La acogimos en la familia, confiamos en ella, y mira cómo nos lo paga. Simón, tenemos que ir a juicio. Hay que buscar un abogado. No tenía derecho. Simón callaba. Intentó llamar a Isabel desde otro número. Le pidió el teléfono a su madre. Marcó. Tonos largos. Y luego, llamada cortada. Escribió un SMS. Isabel, contesta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué has vendido el piso? ¿Dónde estás? Mensaje no entregado. Número bloqueado. Intentó escribirle en las redes sociales.
El perfil de Isabel ahora estaba cerrado para él. Lo había eliminado de sus amigos. Lo había bloqueado. Como si se hubiera evaporado, desaparecido por completo de su vida. Simón, tenemos que ir a algún sitio, dijo Catalina. Pronto se hará de noche. Vamos a tu casa, mamá. Llamaron a un taxi y se dirigieron al otro extremo de la ciudad, a casa de su madre. Un piso de 2 habitaciones en un primero de un viejo edificio de 5 plantas, un portal destartalado, paredes desconchadas. Simón no había estado allí en 3 meses. Después de conocer a Isabel, se había mudado con ella, visitando a su madre de vez en cuando. El piso los recibió con olor a vejez y aserrado. Su madre apenas ventilaba, por miedo a las corrientes de aire. Muebles viejos, papel pintado descolorido, una alfombra gastada y polvorienta. Bueno, pues ya hemos llegado, suspiró Catalina. Pasa, hijo. Tu habitación está libre. Simón entró en su antigua habitación. Estrecha, de unos 12 metros. Una cama individual, un armario viejo, un escritorio. En las paredes, los pósters que había colgado en su adolescencia. Se desplomó en la cama y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué Isabel había actuado así? Y de repente, lo entendió. Se había ido de vacaciones sin ella. Y aquella frase, tú eres la directora, ya ganarás más dinero. La había dicho el primer día después de la boda. En ese momento le pareció normal, obvio. Isabel ganaba bien, era directora. ¿Por qué no gastar el dinero de la boda en su madre? Pero ahora, sentado en la diminuta habitación del piso de su madre, sin mujer, sin casa, sin futuro, comprendió. Su estupidez le había costado todo. Isabel no había perdonado, no había olvidado. Simplemente se había ido, llevándose todo con ella. Isabel se enteró de la reacción de Simón por Victoria a la mañana siguiente. La agente la llamó sobre las 9 y le describió brevemente la escena. Estaba en completo shock. Gritaba que era su piso. La madre lloraba, se llevaba las manos al corazón. Les mostré todos los documentos. Les expliqué la situación legal. Cogieron sus maletas y se fueron. Supongo que a casa de la madre de él. Gracias por la información, Victoria. Y por tu profesionalidad. De nada. Isabel, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Estás segura de que has hecho lo correcto? No te juzgo. Es que ha sido duro. Isabel guardó silencio un momento. Victoria, si me hubiera callado, si lo hubiera aguantado, si hubiera intentado cambiarlo, no habría funcionado. Mostró su verdadera cara el primer día de matrimonio. Simplemente me he protegido a mí misma. Entiendo. Te deseo suerte. Y que seas feliz. Gracias. Isabel colgó y salió a la terraza. Hacía un día cálido de principios de otoño. Las hojas de los árboles apenas empezaban a cambiar de color. Se veían algunas manchas amarillas y rojas. Los pájaros cantaban. El aire era puro, fresco, olía a pino y a flores de otoño. Aquí, en su chalet, se sentía verdaderamente en casa, donde no tenía que fingir, donde podía ser ella misma. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Isabel, soy Simón. ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué has vendido el piso? ¿Dónde estás? Tenemos que hablar urgentemente. Esto tiene que ser un malentendido. Borró el mensaje sin responder. Una hora después, llegó otro de un número diferente. Isabel, por favor, llama. No entiendo qué pasa. Somos una familia. Acabamos de casarnos. ¿Por qué me haces esto? Borrar. Luego una llamada. La rechazó. Otra llamada. Rechazar. Y otra y otra. A mediodía llegó un mensaje de Catalina. Isabel, ¿cómo has podido hacerle esto a mi hijo? Te acogimos en la familia, te tratamos como a una hija, y tú nos lo pagas con esta ingratitud. Devuelve el piso inmediatamente, o iremos a juicio y te demandaremos. Isabel sonrió. Juicio. La clásica amenaza de la gente ignorante que no conoce la ley y espera intimidar. Marcó el número de Alejandro Vidal. Han empezado a llamarme desde diferentes números y a amenazarme con ir a juicio. Catalina me ha escrito diciendo que me va a demandar. El abogado se echó a reír. Que lo intenten. Cualquier abogado les explicará de inmediato la falta de perspectiva de esa idea. El piso era de tu propiedad exclusiva. Todos los documentos están en regla. Incluso si presentan una demanda, el caso se archivará en la primera vista. ¿Y el divorcio? Simón debería recibir la notificación en una semana. El plazo para la resolución es de 1 mes desde la presentación de la solicitud, si no hay objeciones. Si hay objeciones, hasta 3 meses. Pero el hecho es que insistes en el divorcio y tarde o temprano se formalizará. Bien.
Si se ponen muy pesados con las llamadas y los mensajes, ¿qué hago? Podemos presentar una denuncia en la policía por acoso, pero por ahora simplemente ignóralos. Entendido. Gracias. Al día siguiente, Simón apareció en la oficina de la tienda donde trabajaba Isabel. El guardia de seguridad la llamó. Señora Moreno, hay un hombre aquí que exige verla. Dice que es su marido. No le deje entrar en mi despacho. Dígale que estoy ocupada. No se va. Lleva 1 hora en la entrada. Isabel suspiró. Está bien, saldré. Bajó a la entrada. Simón estaba de pie junto a la puerta, pálido, con los ojos enrojecidos. Se notaba que no había dormido. Isabel, espera. Dio un paso hacia ella, pero el guardia de seguridad le bloqueó el paso. ¿Qué quieres, Simón? Preguntó Isabel fríamente, manteniéndose a una distancia segura. ¿Cómo? ¿Qué quiero? Has vendido nuestro piso, sin avisarme. Quiero una explicación. Mi piso, que compré con mi dinero 7 años antes de conocerte. Pero, estamos casados. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Pregúntale a cualquier abogado. El rostro de Simón se contrajo por la desesperación. Isabel, no entiendo qué he hecho mal. ¿Por qué me tratas así? Isabel se acercó un paso. Su voz era baja, pero cada palabra golpeaba como un látigo. No te casaste conmigo, te casaste con mi cargo, con mi sueldo. ¿Lo has olvidado? Me mostraste tu verdadera cara en la boda. Te fuiste de luna de miel con tu madre. ¿Crees que alguna mujer toleraría algo así? No quería decir eso. Querías decir exactamente eso. Cogiste el dinero que nos regalaron en la boda y te lo gastaste en tu madre, sin siquiera preguntarme mi opinión, porque creías que tenías derecho, que yo trabajaría en silencio y os mantendría a los dos. ¿Que era un cajero automático con el cargo de directora? Isabel, lo siento, por favor. Me equivoqué. Fui un idiota. Empecemos de nuevo. Cambiaré. No, Simón. La gente no cambia. Simplemente muestran su verdadera cara. Tú mostraste la tuya. Yo la vi. Se acabó. Pero te quiero. Y yo a ti no. Se dio la vuelta para irse. Simón la agarró del brazo. Espera. No puedes simplemente irte. Estamos casados. Isabel se soltó bruscamente. El guardia de seguridad se acercó, listo para intervenir. Puedo. Y me voy. Los papeles del divorcio están presentados. Recibirás la notificación esta semana. No vuelvas a aparecer por aquí, Simón, o llamaré a la policía y presentaré una denuncia por acoso. Se fue sin mirar atrás. Simón salió a la calle y se quedó allí, desconcertado y vacío. El guardia de seguridad le pidió, educada pero firmemente, que abandonara las instalaciones. Dentro de la oficina, los compañeros miraban a Isabel con una mezcla de curiosidad y compasión. Pasó de largo, con la espalda recta, y se encerró en su despacho. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de tensión. Ver a Simón había sido desagradable, pero necesario. Tenía que entender de una vez por todas. Se había acabado. 2 días después, llegó la citación oficial para el divorcio. Simón recibió la notificación por correo e inmediatamente corrió a ver a un abogado. El abogado Felipe Ruiz, un hombre experimentado de unos 60 años, escuchó su relato entrecortado y negó con la cabeza. Joven, me temo que no tiene ninguna posibilidad. ¿Cómo que no? Vendió el piso sin mi consentimiento. El piso era de su propiedad antes del matrimonio. Tenía todo el derecho a venderlo. No podrá impugnar la transacción. ¿Y el divorcio? Su mujer ha presentado la demanda, indicando como causa la incompatibilidad de caracteres y diferentes puntos de vista sobre las finanzas. Si usted no está de acuerdo, el caso se verá en el juzgado, pero no hay posibilidades de que se deniegue el divorcio. Si uno de los cónyuges insiste en la disolución del matrimonio, tarde o temprano se formalizará. Como mucho, alargarán el proceso 2 o 3 meses. Pero yo no quiero divorciarme. La quiero. El abogado se quitó las gafas y miró a Simón con lástima. Joven, permítame darle un consejo. No malgaste su dinero en abogados y juicios. No demostrará nada. Acepte la situación y siga adelante. Simón salió del despacho del abogado destrozado. Vagó sin rumbo por la ciudad durante varias horas, tratando de asimilar lo que estaba pasando. Su mujer se había ido, el piso, vendido, el divorcio, inevitable, y todo por su estupidez. Volvió a casa de su madre a última hora de la tarde. Catalina lo recibió en la puerta. ¿Y bien, hijo? ¿Qué ha dicho el abogado? ¿Vamos a juicio? No, mamá. Ha dicho que no hay ninguna posibilidad. ¿Cómo que no? No puede simplemente llevárselo todo. Puede, mamá, y se lo ha llevado. El piso era suyo desde el principio.
Ni siquiera lo sabía. Te engañó. Dijo que vivía de alquiler. Sí, me engañó. Me estaba poniendo a prueba. Y no la superé. Catalina se calló. Luego preguntó. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, mamá. No lo sé. Entró en su habitación y se tumbó en la cama sin desvestirse. Miraba al techo y comprendía. La vida, tal como la conocía, se había acabado. Catalina no se daba por vencida. Hay que hacer algo. Hay que hablar con ella otra vez. Ir a su casa, a casa de sus padres. Mamá, no sé dónde vive. El teléfono no responde. Vendió el piso, me bloqueó en las redes sociales, me echó del trabajo con un guardia de seguridad. Dijo que no había nada más que hablar, pues a la prensa, que se enteren de qué clase de persona es. Abandonó a su marido después de la luna de miel, vendió el piso. Hay que humillarla, Simón lo pensó. Su madre tenía razón. Si no podía recuperar a Isabel, al menos podría arruinar su reputación. Que todo el mundo supiera cómo era en realidad. Llamó a la redacción de un periódico local, El Diario de la Ciudad. El periodista Sergio Romero, un hombre de unos 40 años con una mirada cínica, aceptó reunirse con él. Se encontraron en una cafetería. Simón expuso su versión de los hechos. Nos casamos. No ha pasado ni un mes. Pensaba que era una mujer normal, la directora de una tienda. Resultó que tiene un montón de dinero, pisos, negocios. Lo ocultó todo, me atrajo al matrimonio. Y luego, mientras yo estaba de vacaciones con mi madre, vendió el piso y pidió el divorcio. Me utilizó. El periodista tomaba notas, asentía, hacía preguntas aclaratorias. ¿Y por qué se fue de vacaciones con su madre justo después de la boda? Sin su mujer, hacía tiempo que le había prometido a mi madre llevarla a la playa. Isabel no se opuso. ¿Con qué dinero fueron? Con el que nos regalaron en la boda. Es decir, con dinero común. Bueno, sí. Los invitados nos lo regalaron a nosotros, y mi mujer estuvo de acuerdo. Simón vaciló, no puso objeciones. Entiendo. El periodista garabateó algo en su cuaderno. Deme sus datos de contacto. Quiero escuchar su versión. El artículo salió 3 días después. El titular. Directora de tienda echa a su marido de casa en plena luna de miel. Simón esperaba un escándalo. Esperaba que la ciudad condenara a Isabel, que su reputación se viera perjudicada, pero consiguió lo contrario. Los periodistas, oliendo un tema candente, empezaron a investigar más a fondo. Contactaron con Isabel. Ella accedió a dar una entrevista, pero solo en presencia de su abogado. La reunión tuvo lugar en el despacho de Alejandro Vidal. El periodista Blinov, su colega fotógrafo y un cámara. Isabel estaba sentada a la mesa, tranquila, serena. A su lado, el abogado con una carpeta de documentos. Señora Moreno, su marido, Simón Vargas, afirma que usted le engañó, ocultó su situación financiera y vendió el piso mientras él estaba de vacaciones. ¿Es eso cierto? Empezó el periodista. En parte, respondió Isabel con calma. Es cierto que no hice pública mi situación financiera, pero no engañé a nadie. Simplemente no hablé de mis finanzas personales. Es mi derecho, pero usted dijo que vivía de alquiler. Sí, quería poner a prueba a Simón, entender qué buscaba en el matrimonio, a mí o mi dinero. Y no superó la prueba. ¿Qué ocurrió exactamente? Isabel hizo una pausa. Luego continuó, eligiendo las palabras. Nos casamos y por la noche nos sentamos a contar el dinero que nos habían regalado los invitados. Había unos 8.000 euros. Propuse guardarlos para la entrada de la hipoteca de una vivienda en común. Simón me arrebató el sobre con el dinero y dijo, no, hace tiempo que le prometí a mi madre un viaje a Canarias. Tú eres la directora, ya ganarás más dinero. El periodista abrió los ojos como platos, asombrado, escribiendo rápidamente. Tú eres la directora, ya ganarás más dinero. ¿Realmente dijo eso? Sí. Esa frase me demostró que no se había casado conmigo sino con mi cargo. Que para él yo era una fuente de ingresos, no una esposa y compañera. ¿Tiene pruebas de esa conversación? Isabel asintió y sacó su teléfono. Reprodujo una grabación de audio. En la grabación se oían claramente las voces. Simón. ¿Qué te parece si guardamos este dinero para la entrada de una hipoteca? No. Hace tiempo que le prometí a mi madre un viaje a Canarias. Tú eres la directora, ya ganarás más dinero. El periodista se quedó boquiabierto. Impresionante. ¿Usted graba las conversaciones? Grabo los momentos importantes de mi vida. Es mi costumbre registrar los acontecimientos significativos. Era su prueba.
En este caso, me ayudó a conservar las pruebas. ¿Y el piso? Simón afirma que usted lo vendió ilegalmente. Alejandro Vidal puso los documentos sobre la mesa. Aquí está la escritura de propiedad. El piso fue comprado por la señora Moreno hace 7 años, mucho antes de conocer al señor Vargas. Tenía pleno derecho a disponer del piso sin el consentimiento de su cónyuge. Es decir, todo es legal. Absolutamente. ¿Y cómo comenta la acusación de Simón de que usted le utilizó? Isabel sonrió. Es una postura interesante. Un hombre que el primer día de matrimonio se apropia del dinero común para sus necesidades personales y las de su madre, diciéndole a su mujer, tú ya ganarás más. La acusa de haberle utilizado. ¿Quién utilizó a quién? El artículo salió al día siguiente. El titular era diferente. ¿Venganza de una directora o defensa contra un vividor? Un sonado divorcio sacude la ciudad. El artículo era equilibrado, pero los hechos hablaban por sí solos. El periodista presentaba ambas versiones, pero la grabación de audio, los documentos y la lógica de los acontecimientos estaban del lado de Isabel. Los lectores, en los comentarios del artículo en la web del periódico, se dividieron, pero la mayoría apoyó a Isabel. Bien hecho. A tíos así hay que ponerlos en su sitio. ¿Tú eres la directora? ¿Ya ganarás más? ¿En serio? ¿Es que él no sabe trabajar? Un cazafortunas de manual se casó por el dinero, no por amor. Bravo por ella. Caló al parásito a la primera y se deshizo de él. ¿Por qué tiene que mantenerlo a él y a su madre? También había otros comentarios. Qué cruel. Podría haberse divorciado sin montar este espectáculo. Ella tampoco es una santa, poniendo a prueba a su marido, mintiendo sobre el piso, pero eran una minoría. Simón leía los comentarios y sentía que la tierra se abría bajo sus pies. En lugar de humillar a Isabel, se había humillado a sí mismo. Ahora toda la ciudad sabía que se había casado por dinero y que había soltado esa frase humillante el primer día de matrimonio. La historia se viralizó en las redes sociales. Se discutía en grupos, se hacían memes, se debatía en foros. Simón Vargas se convirtió en el antihéroe de la ciudad. En el trabajo empezaron los problemas serios. Los compañeros lo miraban de reojo, cuchicheaban a sus espaldas. En la zona de fumadores oía fragmentos de conversaciones. Es ese, el que quería vivir de su mujer. Sí, un campeón. Buen hijo, llevó a su madre de vacaciones con el dinero de su mujer. Simón, apretando los dientes, callaba. Una semana después, lo llamó el director general de la empresa, Álvaro Domínguez. Un hombre corpulento de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada dura. No le gustaban los empleados problemáticos. Simón, siéntese, dijo secamente, señalando una silla. Simón se sentó. He leído el artículo del periódico, continuó Domínguez, mirándolo con desaprobación. Y los comentarios en internet. ¿Es cierto? ¿Te casaste con Isabel Moreno por su dinero? No, señor Domínguez, yo la quería. Fue solo un malentendido. ¿Un malentendido? Ella ha presentado pruebas de tus palabras, una grabación de audio, documentos de propiedad. Simón, no puedo mantener en la empresa a una persona que está públicamente implicada en un escándalo así. Afecta negativamente a nuestra reputación. Señor Domínguez, por favor. Llevo 12 años trabajando aquí. Soy un empleado diligente. Eras diligente. Ahora eres una figura escandalosa. Los clientes han empezado a hacer preguntas. Los socios leen las noticias. Ya me han insinuado 2 personas que no quieren trabajar con una empresa cuyos directivos son poco fiables, codiciosos, mentirosos y estafadores. Pero eso no es justo. La vida no es justa, Simón. Presenta tu dimisión voluntaria, o tendré que despedirte por causas objetivas por dañar la reputación de la empresa. No puede, puedo, y lo haré, decide. Simón salió del despacho aturdido. Había perdido su trabajo. El trabajo en el que había estado 12 años. Por una frase, por un momento de debilidad. En casa, Catalina lo recibió con una pregunta ansiosa. ¿Y bien, hijo, has encontrado un abogado? Vamos a demandarla. Mamá, he perdido el trabajo. El rostro de la mujer palideció. ¿Cómo que lo has perdido? Me han despedido por el escándalo. Dicen que doy mala imagen a la empresa. Catalina se dejó caer en una silla, llevándose la mano al corazón. Dios mío. Todo es culpa de ella. Nos ha destrozado. Simón callaba. En algún lugar muy dentro de él, sabía que el culpable era él. Una frase. Y toda su vida se había derrumbado. Las semanas siguientes se convirtieron en una auténtica pesadilla para Simón. Envió su currículum a docenas de empresas, fue a entrevistas, pero en todas partes recibía negativas. Hemos revisado su experiencia.
pero lamentablemente, la vacante ya está cubierta, le decían en una empresa. Su candidatura no encaja con nuestro perfil, le informaban en otra. Ya le llamaremos. Prometían en una tercera, y nunca llamaban. El escándalo lo perseguía por todas partes. Bastaba con teclear Simón Vargas en un buscador, y los primeros enlaces llevaban a los artículos sobre el divorcio. Los posibles empleadores buscaban a los candidatos y leían. Al mes de estar en paro, el dinero se acabó. Simón vivía con su madre, pero Catalina cobraba una pensión modesta y hacía pequeños trabajos de costura. Para los dos, apenas llegaban a fin de mes. Hijo, tienes que encontrar trabajo de lo que sea, decía su madre. Yo sola no puedo mantenernos. La pensión es pequeña y los trabajos no son estables. Lo intento, mamá. Pues esfuérzate más. Trabaja de barrendero, de repartidor, de lo que sea. Ya me da vergüenza con los vecinos, me preguntan por qué no trabajas. Simón rechinaba los dientes, pero no tenía otra opción. Empezó a buscar cualquier trabajo. Al final, respondió a una oferta de repartidor en una empresa de reparto a domicilio. Lo contrataron. Salario: 1.200 euros al mes. Repartir la compra a domicilio. Subir bolsas pesadas por las escaleras. Escuchar las quejas de los clientes. Él, un gestor con 12 años de experiencia, con estudios universitarios, ahora era repartidor. Cada día, Simón se levantaba a las 6, se ponía el uniforme con el logo de la empresa, cogía los pedidos y se iba a las direcciones. Un noveno piso con el ascensor roto, con 3 bolsas pesadas, un quinto piso con 5 paquetes. Una anciana en el primero que se quejaba de cada arañazo en una manzana. Joven, ¿no ve que este pan está aplastado? Disculpe, lo cambiaré. Y los plátanos están verdes. Pedí que estuvieran maduros. Le pido disculpas. Si quiere, vuelvo y le traigo otros. Y además, tarda mucho. Llevo hora y media esperando. Simón se tragaba el orgullo y sonreía. El trabajo es el trabajo. Necesitaba el dinero. Por la noche volvía a casa agotado. Le dolían las piernas, la espalda, los brazos. Su madre lo recibía con preguntas. ¿Cuánto has ganado? ¿Cuándo te pagan? A final de mes, mamá. ¿Y para la comida qué? Apenas nos queda dinero. Aguantaremos hasta que cobre. Catalina suspiraba y volvía a la televisión. Se pasaba los días en casa, viendo telenovelas. A veces aceptaba encargos de costura, pero tenía pocos clientes. Todo es culpa de Isabel, murmuraba. Te ha llevado a esta situación. Simón no respondía. Se tumbaba en el sofá de su pequeña habitación y pensaba en cómo todo podría haber sido diferente. Si le hubiera preguntado a Isabel su opinión sobre el viaje, si le hubiera propuesto ir los tres, o guardar el dinero como ella pedía. Pero no lo hizo. Demostró que para él ella era una yegua de carga que debía mantenerlo a él y a su madre, y ella simplemente se fue. Una tarde, mientras repartía pedidos, vio una cara conocida en uno de los pisos. Era Andrés, un antiguo compañero de la constructora. Simón, se sorprendió. ¿Tú estás trabajando de repartidor? Simón bajó la mirada. Sí. Joder, oí que tenías problemas, pero no pensé que tanto. La vida da muchas vueltas. Andrés guardó silencio. Luego lo invitó a la cocina. Siéntate, tómate un té. Tengo que seguir repartiendo. 10 minutos tienes. Siéntate. Se sentaron a la mesa. Andrés preparó té, sacó galletas. Simón, ¿qué te ha pasado? ¿Por la historia con tu mujer? Sí, ¿sabes? En la empresa muchos hablaron de la situación. Algunos te compadecían, otros te condenaban. Pero la verdad es que tú mismo tuviste la culpa. Lo sé. No puedes casarte por dinero, Simón. Eso siempre acaba mal. Simón apretó la taza de té. Lo he entendido. Demasiado tarde. Nunca es tarde para aprender. Eres joven, estás sano. Encontrarás otro trabajo. Empezarás de nuevo. No me contratan en ningún sitio. El escándalo está por todas partes. El tiempo lo cura todo. En 6 meses, un año, todo el mundo lo habrá olvidado. Lo importante es no rendirse. Simón asintió, aunque por dentro no creía en nada. Por las noches, tumbado en la cama, entraba en las redes sociales. La página de Isabel estaba cerrada para él, pero podía ver su foto de perfil. En ella, Isabel estaba de pie frente a un hermoso chalet, una gran casa de 2 plantas, ventanas panorámicas, un jardín cuidado. Y él se había quedado con su madre en un piso pequeño, sin trabajo, sin perspectivas, sin futuro. Amplió la foto, fijándose en los detalles. La casa era claramente cara. Eso significaba que a Isabel no solo le iba bien económicamente,
Le iba muy bien. Y él no lo sabía, porque ella lo había puesto a prueba, y él había fracasado estrepitosamente. Simón cerró el navegador y hundió la cara en la almohada. Quería gritar, golpear las paredes, culpar a todo el mundo. Pero el único culpable era él. Su estupidez le había costado todo. Mientras tanto, Isabel organizaba su nueva vida. Se mudó definitivamente al chalet y estableció allí su rutina. Trabajaba a distancia varios días a la semana. El resto del tiempo lo pasaba en la oficina de la tienda. Jorge Luis, el dueño de la cadena, se enteró del divorcio y la llamó a su despacho. Isabel, he leído sobre tu situación. ¿Estás bien? Sí, señor Carrasco. Todo bajo control. Si necesitas apoyo, ayuda, no dudes en pedirla. Para mí no eres solo una empleada, eres parte de nuestra empresa. Gracias. Puedo con esto. El trabajo le ayudaba a distraerse. Isabel se sumergió de lleno en nuevos proyectos, pedidos, en el desarrollo de la tienda, y los fines de semana se dedicaba a la casa y al jardín. Plantaba flores, acondicionaba el cenador, leía libros junto a la chimenea. Una mañana, al salir a correr, se topó con un hombre en un sendero del bosque. Casi se caen, pero él logró sujetarla por los brazos. Perdón, empezó él, y luego la reconoció. Isabel, Benjamín, se sorprendió ella. El arquitecto Benjamín Gálvez, que había hecho la reforma de su casa 2 años atrás, estaba frente a ella en ropa deportiva, un poco jadeante y sonriente. No esperaba encontrarte por aquí. ¿Vives en la urbanización de forma permanente ahora? Sí, me mudé hace poco. ¿Y tú? Compré una casa aquí hace un año, explicó él. A 2 calles de aquí. Cansado del ajetreo de la ciudad, decidí mudarme más cerca de la naturaleza. Se pusieron a hablar allí mismo, en el sendero. ¿Cómo estás? Leí el artículo sobre tu divorcio, dijo Benjamín con cautela. Fue una situación complicada, sí, pero no me arrepiento. Es mejor separarse de inmediato que alargar el sufrimiento durante años. Totalmente de acuerdo contigo. Yo mismo tardé mucho en divorciarme, pensaba que por mi hija debía salvar el matrimonio, pero al final entendí que los niños lo sienten todo. Es mejor un divorcio honesto y una relación normal que fingir y discutir constantemente. Hablaron unos 20 minutos más. Luego, Benjamín le propuso, ¿te apetece un café? Justo iba para casa, y tú seguramente ya has corrido bastante. Isabel aceptó. La casa de Benjamín resultó ser un acogedor chalet de una planta con grandes ventanales y una terraza. El interior era de estilo escandinavo. Madera clara, minimalismo, tejidos naturales. Lo decoré yo mismo, dijo con orgullo, preparando café en la cocina. Después de tu casa, me inspiré y decidí hacerme algo parecido, pero a menor escala. Se sentaron en la terraza, tomaron café y charlaron. La conversación fluía fácil, natural. Benjamín le habló de sus nuevos proyectos, de su hija, de la vida en la urbanización. Isabel habló de su trabajo, de su reciente divorcio. Sabes, leí el artículo y pensé que hiciste lo correcto, dijo Benjamín. Una persona que dice esas cosas el primer día de matrimonio no va a cambiar. Mostró su verdadera cara. Eso mismo pensé yo. Eres una mujer fuerte, Isabel. No todo el mundo es capaz de tomar una decisión tan rápida y actuar. O simplemente he aprendido a valorarme. Se vieron varias veces más. Al principio, por casualidad, corriendo, en la tienda de la urbanización. Luego Benjamín invitó a Isabel a cenar en un pequeño restaurante. Ella aceptó. La velada fue maravillosa. Benjamín era un conversador interesante, sensible, atento. No la presionaba, no la atosigaba a preguntas, no intentaba impresionarla con dinero o estatus. Simplemente era él mismo. Después de la cena, pasearon por la orilla del río, hablando de todo: arquitectura, viajes, libros, la vida. Isabel, me encanta pasar tiempo contigo, dijo Benjamín acompañándola al coche. ¿Podemos volver a vernos? Claro, sonrió ella. Empezaron a verse con regularidad, paseos por el bosque, cenas juntos, viajes a pueblos cercanos, a exposiciones y conciertos. Benjamín le presentó a su hija, Sofía. La niña, dulce con largas trenzas oscuras y grandes ojos castaños, al principio miraba a Isabel con recelo, pero poco a poco se fue abriendo. «Papá, ¿te gusta?», le preguntó Sofía directamente después del segundo encuentro. «Sí», respondió Benjamín con sinceridad. «Y a mí también me gusta. No es como mamá. Mamá siempre está gritando y descontenta».
e Isabel es buena y tranquila. A Isabel le conmovió la confianza de la niña. Empezaron a pasar tiempo los tres juntos, iban al cine, a parques, horneaban pasteles en la cocina. El tiempo pasaba. Isabel y Benjamín se hacían cada vez más cercanos. Él la ayudó a diseñar y construir un nuevo porche para la casa. Ella le ayudó a elegir los muebles del salón. Se convirtieron en pareja, una pareja de verdad, donde dos personas iguales se respetan y se valoran mutuamente. 8 meses después, Benjamín le pidió matrimonio, sin teatralidad, sin ostentación, simplemente, una noche, sentados junto a la chimenea en su casa, él le tomó la mano y dijo: Isabel, quiero estar contigo, siempre, no quiero perderte. Cásate conmigo. Ella lo miró, a ese hombre tranquilo, talentoso, bueno, a sus ojos, en los que no había cálculo. Solo amor sincero. Sí, respondió ella sin dudar. La boda fue modesta, solo los más cercanos. La madre de Isabel, su hermano Nico, algunos amigos, Sofía, los padres de Benjamín. La ceremonia civil se celebró al aire libre, en el césped frente a la casa de Isabel, un arco de rosas blancas y peonías frescas. Bancos de madera para los invitados. Una larga mesa bajo el cielo abierto con platos sencillos pero deliciosos. Isabel llevaba un elegante vestido color crema, sin velo ni adornos superfluos. Benjamín, un traje de lino claro. Intercambiaron los votos que ellos mismos habían escrito, se besaron bajo los aplausos de los invitados. Ahora somos una familia, dijo Benjamín abrazándola. Una familia, repitió Isabel y sonrió. Por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente feliz. La luna de miel la pasaron viajando los tres, con Sofía. La niña estaba encantada. Fueron a Italia y a Suiza, visitaron museos, pasearon por calles antiguas, comieron helado en los paseos marítimos. Sofía se estaba acostumbrando a su nueva familia. Llamaba a Isabel por su nombre, pero la trataba con cariño y confianza. E Isabel le correspondía. No intentaba reemplazar a la madre de la niña, simplemente estaba a su lado cuando la necesitaba. Un año después de la boda, Isabel se dio cuenta de que estaba embarazada. El test dio 2 rayas. Luego otro test y otro. Todos positivos. Isabel estaba sentada en el baño, mirando los tests. Tenía la cabeza nublada. Un bebé. Iba a ser madre. Benjamín estaba en el trabajo. Lo llamó. Benjamín, ven a casa. Es urgente. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí, tú solo ven. Él llegó media hora después, pálido por la preocupación. ¿Qué ha ocurrido? Isabel le tendió el test. Benjamín lo miró. No entendió. Y luego cayó en la cuenta. Su rostro se iluminó con una sonrisa. ¿Estás embarazada? Sí. La abrazó, la levantó y la hizo girar por el salón. Es increíble. Isabel, es la mejor noticia. Ella se echó a reír, abrazándolo. Al día siguiente fueron al médico. El ginecólogo confirmó el embarazo. 8 semanas. Pero había una noticia interesante. Isabel, parece que son gemelos. ¿Gemelos? No podía creer Isabel. Sí, en la ecografía se ven 2 sacos gestacionales. Aún es pronto para decirlo con seguridad, pero es muy probable que tenga 2 hijos. Benjamín le apretó la mano. 2 de golpe, ¿te imaginas? Isabel sonreía entre lágrimas. En casa le dieron la noticia a Sofía. La niña saltaba de alegría. ¿2? Voy a tener 2 hermanitos o 2 hermanitas a la vez. O un hermano y una hermana. Se rió Benjamín. Aún no lo sabemos. Es el mejor regalo. Siempre he soñado con una familia grande. El embarazo transcurrió con tranquilidad. Isabel siguió trabajando, pero a un ritmo más relajado. Benjamín la protegía de todo. En la semana 20, la ecografía mostró que eran niños. 2 hijos. ¿Cómo los llamamos?, preguntó Benjamín por la noche, acariciándole la barriga. Hugo y Mateo, dijo Isabel. Siempre me han gustado esos nombres. Hugo y Mateo Gálvez. Suena perfecto. El parto fue a finales de mayo. Complicado, largo, pero exitoso. 2 niños sanos, de 3 kilos cada uno, idénticos como 2 gotas de agua. Isabel yacía en la habitación, sosteniendo a sus 2 hijos en brazos, y no podía creer su felicidad. Ella, una mujer que había pasado por 2 matrimonios fallidos, por la traición, el dolor, la humillación, ahora era madre de 2 preciosos bebés. Benjamín estaba sentado a su lado en una silla, sin apartar la vista de su mujer y sus hijos. Eres increíble, le decía en voz baja. Eres la mujer más fuerte que conozco. Gracias por estar a mi lado.
respondía Isabel. Sin ti no lo habría conseguido. En casa los recibió Sofía con un enorme cartel que había dibujado ella misma. Bienvenidos a casa, Hugo y Mateo. Alrededor, globos, flores, juguetes infantiles. La niña ayudó a cuidar de sus hermanos desde el primer día. Los mecía, les cantaba canciones, les cambiaba los pañales. La vida entró en un nuevo ritmo. Tomas nocturnas, pañales interminables, paseos con un carrito doble, pero Isabel no se quejaba. Esta era su familia, verdadera, honesta, llena de amor. Benjamín se tomó unas vacaciones para ayudar. Juntos afrontaban la doble carga, se apoyaban mutuamente, no perdían el sentido del humor. ¿Sabes?, dijo una noche Benjamín acunando a un Mateo dormido. Estoy tan feliz de que nos hayamos encontrado. Has cambiado mi vida para mejor. Y tú la mía, respondió Isabel, dando de comer a Hugo. Estaban sentados en el salón, frente a la chimenea. Fuera, el bosque susurraba. En la habitación de al lado dormía Sofía. En sus brazos, 2 recién nacidos. Todo estaba en su sitio. Isabel recordó su vida 2 años atrás. El matrimonio fallido con Simón, la humillación, el dolor. Entonces le parecía que la felicidad era inalcanzable. Pero se equivocaba. La felicidad era posible. Solo había que encontrar a la persona adecuada, aquella que te valora por lo que eres, no por tu cargo o tu dinero. ¿Y Simón? Simón se había quedado en el pasado, como un episodio desagradable pero terminado, una lección que había aprendido. Nunca más permitiría que nadie la tratara como a un cajero automático. Habían pasado 2 años desde el divorcio. Isabel estaba sentada en la terraza de su chalet, observando cómo Hugo y Mateo jugaban en el césped. Los niños de 2 años corrían detrás de las mariposas, se reían, se caían en la hierba. Benjamín construía con ellos un castillo de arena en el arenero. Sofía, ya una adolescente de 13 años, leía un libro en una hamaca. Venía todos los fines de semana y ayudaba con sus hermanos. Isabel sonrió. Su vida era plena: trabajo, familia, hijos, un marido que la quería. Todo lo que una vez había soñado. Recordó aquel momento en que Simón le arrebató el sobre con el dinero, aquella frase que lo cambió todo. Entonces tomó una decisión en una sola noche, y no se arrepintió. Algunas personas consideraban su acto cruel: vender el piso sin avisar a su marido, pedir el divorcio 2 días después de la boda. Pero Isabel sabía que se había protegido a sí misma. Si se hubiera callado, si hubiera aguantado, si hubiera intentado cambiar a Simón, no habría funcionado. La gente no cambia. Simplemente muestran su verdadera cara. Benjamín se acercó a ella, limpiándose las manos de arena. Uf, qué difícil es construir con arena. Se derrumba constantemente, ya sea una torre o la muralla. Se rió. ¿Y tú en qué pensabas? Nada, solo recordaba el pasado. ¿Hay algo del pasado de lo que te arrepientas? De nada. Él le dio un beso en la coronilla. Yo tampoco me arrepiento de nada. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Isabel lo abrazó. Y tú en la mía. Hugo y Mateo corrieron hacia ellos, reclamando atención. Benjamín los cogió a los 2 en brazos, los hizo girar, y ellos se echaron a reír. En ese momento, el teléfono de Isabel vibró. Un mensaje de un número desconocido. Isabel, soy Simón. Sé que no quieres hablar conmigo, pero tengo que decírtelo. Me equivoqué. Perdóname. Te perdí y entendí que había perdido toda una vida. Sé feliz. Isabel leyó el mensaje y lo borró sin responder. Eso era el pasado, y ella vivía en el presente. Hacía mucho que había perdonado a Simón. Para no llevar rencor en el corazón, miró a sus hijos, a su marido, a su casa, al bosque. Esa era su vida, real, honesta, feliz. Y en algún lugar de la ciudad, Simón todavía vivía con su madre en un pequeño piso, trabajaba de repartidor y miraba su página cerrada en las redes sociales, comprendiendo que no solo había perdido a una esposa, había perdido la oportunidad de un amor verdadero. Isabel se levantó de la silla y fue hacia sus hijos. Hugo y Mateo le tendían los brazos, riendo. Los abrazó a ambos, los apretó contra sí. Mamá, vamos a pasear, pidió Hugo. Vamos, accedió Isabel. Empezaron a caminar por el sendero hacia el bosque, cogidos de la mano. Benjamín y Sofía caminaban a su lado. Una familia. Una verdadera familia, donde cada uno valora al otro. A veces, la vida da una segunda oportunidad, pero solo aquellos que saben valorar a las personas, no sus cargos ni su dinero.